32. La concupiscencia hace perder la libertad interior de la donación mutua. 21 de julio del 80 a 23 de julio del 80. El cuerpo humano en su originaria masculinidad y feminidad, según el misterio de la creación, como sabemos por el análisis del Génesis 2, del 23 al 25, no es solamente una fuente de fecundidad, o sea que de procreación, sino que desde el principio tiene un carácter nupcial, lo que quiere decir que es capaz de expresar el amor con que el hombre como persona se hace don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir. En esta peculiaridad suya, el cuerpo es la expresión del espíritu y está llamado en el misterio mismo de la creación a existir en la comunión de las personas a imagen de Dios. Ahora bien, la concupiscencia que viene del mundo, y aquí se trata directamente de la concupiscencia del cuerpo, limita y deforma el objeto y el modo de existir del cuerpo, del que el hombre se ha hecho partícipe. El corazón humano experimenta el grado de esa limitación o deformación y sobre todo en el ámbito de las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer. Precisamente en la experiencia del corazón, la feminidad y la masculinidad en sus mutuas relaciones parecen no ser ya la expresión del espíritu que tiende a la comunión personal y quedan solamente como un objeto de atracción, al igual que cierto sentido de lo que sucede en el mundo. Así de los seres vivientes que, como el hombre, han recibido la bendición de la fecundidad. Génesis 1. Tal semejanza está ciertamente contenida en la obra de la creación y lo confirma también el Génesis 2, y especialmente el versículo 24. Sin embargo, lo que constituía el substrato natural y somático y sexual de esa atracción, ya en el misterio de la creación expresaba plenamente la llamada del hombre y de la mujer a la comunión personal. En cambio, después del pecado, en la nueva situación de que habla el Génesis 3, tal expresión se debilitó y se ofuscó, como si hubiera disminuido en el delinearse de las relaciones recíprocas o como si hubiera sido rechazada sobre otro plano. El substrato natural y somático de la sexualidad humana se manifestó como una fuerza casi autógena y señalada por una cierta constricción del cuerpo, que es operante según una propia dinámica que limita la expresión del espíritu y la experiencia del intercambio de la donación de la persona. Las palabras del Génesis 3:16 que son dirigidas a la primera mujer parecen indicarlo de un modo bastante claro. Buscarás con ardor a tu marido que te dominará. El cuerpo humano, en su masculinidad y feminidad, ha perdido casi la capacidad de expresar tal amor en que el hombre como persona se hace don, conforme a la más profunda estructura y finalidad de su existencia personal, y según hemos observado ya en los precedentes análisis, si aquí no formulamos este juicio de modo absoluto y hemos añadido la expresión adverbial casi, lo hacemos porque la dimensión del don, es decir, la capacidad de expresar el amor con que el hombre, mediante su feminidad o masculinidad, se hace el don para el otro, en cierto modo no ha cesado de empapar y de plasmar el amor que nace del corazón humano. El significado nupcial del cuerpo no se ha hecho totalmente extraño a ese corazón y no ha sido totalmente sofocado por la parte de la concupiscencia, sino solo habitualmente amenazado. El corazón se ha convertido en el lugar del combate entre el amor y la concupiscencia, y cuanto más domina la concupiscencia el corazón, tanto menos éste va a experimentar el significado nupcial del cuerpo y tanto menos sensible se hará al don de la persona que en las relaciones mutuas del hombre y de la mujer se expresa precisamente ese significado. Ciertamente también el deseo de que Cristo habla en Mateo 5, 27, 28 aparece en el corazón humano en múltiples formas y no siempre es evidente y patente, y a veces está escondido y se hace llamar amor, aunque cambie su auténtico perfil y obscurezca la limpieza del don de la relación mutua de las personas. ¿Quiere acaso esto decir que debamos desconfiar del corazón humano? No, sino que quiere decir solamente que debemos tenerlo bajo control.
La imagen de la concupiscencia del cuerpo, que surge del presente análisis, tiene una clara referencia a la imagen de la persona, con la cual hemos enlazado nuestras precedentes reflexiones sobre el tema del significado nupcial del cuerpo. En efecto, el hombre como persona es en la tierra la única criatura que Dios quiso por sí misma y al mismo tiempo aquel que no puede encontrarse plenamente sino a través de una donación sincera de sí mismo. La concupiscencia en general y la concupiscencia del cuerpo en particular afecta precisamente a esa donación sincera y podría decirse mediante la femineidad y la masculinidad y en cierto sentido despersonaliza al hombre, haciéndolo el objeto para el otro, y en vez de ser una cosa con el otro, que es un sujeto en la unidad y más aún en lo sacramental y en la unidad del cuerpo, el hombre se convierte en un objeto para el hombre y la mujer para el varón y viceversa. Las palabras del Génesis 3:16 y antes aún del Génesis 3:7 lo indican con toda la claridad del contraste con respecto del Génesis 2 versículos 23 al 25. Violando la dimensión de la donación recíproca del hombre y de la mujer, la concupiscencia pone también en duda el hecho de que cada uno de ellos es querido por el Creador por sí mismo. La subjetividad de la persona cede, en cierto sentido, a la objetividad del cuerpo, y debido al cuerpo, el hombre se convierte en el objeto para el hombre y la mujer para el varón, y viceversa. La concupiscencia significa, por así decirlo, que las relaciones personales del hombre y la mujer son vinculadas unilateral y reducidamente al cuerpo y al sexo, en el sentido de que tales relaciones llegan a ser casi inhábiles para acoger el don recíproco de la persona. No contienen ni tratan la femineidad ni tampoco la masculinidad según la plena dimensión de la subjetividad personal y no constituyen la expresión de la comunión, sino que permanecen unilateralmente determinados por el sexo. La concupiscencia lleva consigo la pérdida de la libertad interior del don. El significado nupcial del cuerpo humano está ligado precisamente a esa libertad. El hombre puede convertirse en un don, es decir, que el hombre y la mujer pueden existir en la relación del recíproco don de sí, si cada uno de ellos se domina a sí mismo. La concupiscencia, que se manifiesta como una constricción sui generis del cuerpo, limita interiormente y restringe el autodominio de sí y por eso mismo, en cierto sentido, hace imposible la libertad interior del don. Además de esto, también sufre una ofuscación la belleza que el cuerpo humano posee en su aspecto masculino y femenino como la expresión del espíritu, y queda el cuerpo como un objeto de concupiscencia y por tanto como terreno de aprobación y también de apropiación del otro ser humano. La concupiscencia de por sí no es capaz de promover la unión como una comunión de personas, porque ella no une, sino que se adueña. La relación del don se transforma en la relación de la apropiación. Llegados a este punto, interrumpimos por hoy nuestras reflexiones. El último problema que es aquí tratado es de tan gran importancia y es además sutil desde el punto de vista de la diferencia entre el amor auténtico, es decir, la comunión de las personas, y la concupiscencia, que tendremos que volver sobre el tema en el próximo capítulo. Gaudium et Spes 24. Más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, en Juan 17, versículos 21 y 22, abriendo las perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, que es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.